¿Qué tal, queridos hermanos? Un gusto grande poder saludarles nuevamente en esta oportunidad para poder compartirles algunos pequeños pensamientos en la palabra del Señor nuevamente. Antes de poder abrir y meditar algo en la palabra del Señor, tener un momento de oración pidiendo al Señor su guía. Oramos. Señor y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos, de tener en nuestras manos, pero anhelamos que sean también en nuestro corazón tu palabra, de tener tu Espíritu, Señor, que has puesto en nosotros para iluminarnos, Señor, y es lo que venimos a rogar delante de ti, que tú nos guíes al meditar en la palabra del Señor, en tu palabra, Señor, y realmente podamos percibir lo que tú quieres decir a cada uno de nosotros, no pensamientos humanos, no opiniones, sino realmente tú hables a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que tú estás viendo, que tú conoces en cada una de nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hace tiempo compartí con ustedes en alguna de las reuniones presenciales un tema que estuve estudiando y quiero seguir un poco con el hilo de lo que les había compartido. En aquel entonces les mencioné que escuché un mensaje cuyo título llamó mucho mi atención y me llevó a pensar. El título de ese mensaje decía: se necesita siervo, y continuaba con una pregunta, una característica de los últimos días, y en un principio me pareció un poco exagerado ese título, pero después pensándolo mejor y viendo la situación en muchas de nuestras iglesias, en la obra del Señor, esa falta de gente comprometida, ministrando, trabajando para el Señor, realmente me hizo pensar. No es una característica nueva, el Señor ya lo aclaró bien aún a sus discípulos en aquellos primeros tiempos, ¿no? Cuando les dijo: miren, los campos están blancos para la siega, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y esto siempre fue una característica, ¿no?, en la iglesia. La mies del Señor es mucha, pero los obreros dispuestos a trabajar y de la manera en que el Señor quiere que lo hagamos son pocos, ¿no? Así que quisiera invitarle a que podamos estar hablando un poco más acerca del servicio al Señor. Hace unas semanas transitaba por el centro de nuestra ciudad en vehículo y me llamó la atención una larga fila de personas que partía más o menos de mitad de cuadra, llegaba hasta la esquina, daba vuelta a la esquina y llegaba hasta la otra esquina. Y iba con un muchacho y le pregunté: ¿qué están regalando algo o están ofreciendo algo a mitad de precio? Y él me contestó: no, hay un par de vacantes de trabajo. Y pensaba yo en mis adentros que debe ser un trabajo importante, debe ser algo bastante conveniente para que haya tantas personas deseando ese puesto de trabajo. Realmente hay un tiempo de escasez laboral, que es una realidad cruda en nuestro país, y eso se ve reflejado en situaciones como esta. Pero pensaba en mis adentros: ¿qué pasaría si pusiéramos en nuestra iglesia un cartel de vacantes, ¿no? Por decir un ejemplo, hay vacantes para limpiar el salón, hay vacantes para abrir temprano la iglesia, hay vacantes para encargarse de una cosa, encargarse de la otra. ¿Cuántas personas acudirían a ese llamado? Un llamado que, si bien no tiene una remuneración económica o monetaria, pero la remuneración es infinitamente superior, y es algo que tristemente está aconteciendo en muchas de nuestras iglesias. La mies es mucha, pero los obreros pocos, y creo que hemos perdido de vista muchas cosas acerca del servicio al Señor, y algunas de esas cosas quisiera que estemos considerando. Yo las he dividido en 8 cosas que comienzan con P, o más bien con PR, para que sean fácil de recordar. No nos vamos a referir a las 8
para no ser extensos, vamos a dividirla en 4 y quedarán 4 pendientes para la próxima oportunidad. Y creo que esta situación de falta de obreros, de falta de gente comprometida con la obra del Señor, tiene que ver en primer lugar con una falta de noción del privilegio que es servir al Señor. Si tuviéramos una idea del privilegio que es servir a Cristo, creo que habría una fila mucho más larga que la que vi en aquel entonces para poder ocupar las distintas vacantes en la obra del Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a ver varios versículos, son muy sencillos, no vamos a ahondar en ellos, pero salta a la vista lo que estoy diciéndole. Yo, mire, le soy sincero, me crié teniendo este concepto, que es un privilegio servir a Cristo. Por eso me parece una contradicción, me parece algo ilógico que realmente no haya gente dispuesta a servir. Decía el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 4, si hay alguien que podría protestar del servicio a Dios sería Pablo. Fue apedreado, fue azotado, estuvo en naufragios, pasó frío, pasó hambre, pasó las 1001, podríamos decir, por servir a Cristo, y el que primero podría decir, bueno, yo quiero renunciar, ya no quiero servir más al Señor, quizás haya sido el apóstol Pablo. Pero fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio o este servicio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y dice el versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y ya vamos a hablar un poquito, lo leí para luego hablar de la preparación para el servicio, ¿no? Pero dice el primer versículo que nosotros tenemos este ministerio, y dice, según la misericordia que hemos recibido. Pablo veía su servicio, su ministerio, todo eso por lo que había tenido que pasar, el privilegio de extender el Evangelio como, valga la redundancia, un privilegio, algo que ha sido concedido por Dios según su misericordia. Dice, según la misericordia que hemos recibido. Es algo que hemos recibido por gracia, por misericordia, el hecho de poder servir al Señor. Y si no lo vemos de esta manera, realmente estamos sirviendo de una manera equivocada al Señor. Hay muchos otros versículos que pudiéramos citar hablando del privilegio de servir al Señor, pero quiero llevarle a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22. Versículo 3. Mire, muchos de nosotros decimos que tenemos la esperanza de que el Señor venga a buscarnos, la esperanza de verle cara a cara, de ir al cielo, pero esa esperanza, de acuerdo a lo que veo en el Nuevo Testamento, se manifiesta de distintas maneras, de muchas maneras, y una de ellas es el servicio. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Está describiendo el apóstol Juan como dice el título en mi Biblia, las delicias de la Nueva Jerusalén, las delicias de lo que vamos a experimentar, disfrutar en el cielo. Fíjese lo que está diciendo el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué privilegios tremendos que está enumerando aquí el apóstol Juan. Pero fíjense qué interesante que entre los privilegios, donde no habrá más noche, no habrá más dolor, no habrá lágrimas, como solemos decir, ¿cuántos privilegios podemos enumerar de aquel estado eterno? Dice, sus siervos le servirán. No es que vamos a estar cruzados de brazos en la presencia del Señor en aquel entonces, sino que dice, sus siervos le servirán. Ahora,
esto es no solamente un privilegio, sino que dice algo que siempre me pareció llamativo, ¿no? Habla de sus siervos le servirán, algo que parece una repetición sin sentido. Es como que Juan, un pescador sin muchas letras, está haciendo una repetición ahí innecesaria. Claro que si le están sirviendo a Dios, ellos son sus siervos, pero sin embargo, si usted repara bien en la frase, está queriendo decir otra cosa. Está queriendo decir que allí van a servirle a aquellos que sean sus siervos o que hayan sido sus siervos. Y realmente creo que entre los privilegios que hemos de tener en aquel estado eterno, en la presencia del Señor, aquellos que han servido fielmente al Señor van a recibir más servicio. Por eso quiero hablar en segundo lugar, no solamente hablar del privilegio de servir al Señor, sino también hablar del premio de servir al Señor. Muchas veces se ha hablado de las coronas, se ha hablado de edificar oro, plata, piedras preciosas, de recibir alabanza de parte del Señor, de aquellos que le sirven. Pero fundamentalmente quiero que veamos esto. Si el servicio al Señor es un privilegio, luego ese privilegio lo vamos a obtener de manera especial en su presencia como un premio a nuestro servicio. ¿Se acuerda aquella parábola de los talentos? No lo vamos a leer, Mateo capítulo 25. Hay un señor que reparte 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, 1 a otro, y los que hacen buena administración de esos talentos, los que sirven a su amo a través de los que han recibido, luego reciben las palabras de su señor: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, sobre mucho ¿qué? El Señor lo explica un poco mejor en el versículo 29. Dice que aquel que tiene mucho aún se le va a dar más, y aquel que poco tiene, lo poco que tiene se le va a quitar. Y está hablando de administración, está hablando de servicio, está hablando de qué hicimos con lo que el Señor nos dio. Es decir, si servimos al Señor fielmente con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras capacidades, con nuestros bienes, con nuestro tiempo, vamos a recibir más, porque el servicio es un privilegio. Entonces el que tiene poco o el que ha hecho poco, lo poco que tiene se le va a quitar, pero el que invirtió en la obra, el que se le dio mucho, el que tuvo mucho servicio, el que sirvió mucho, aún va a poder servirle más. Esto es lo que está diciendo Apocalipsis. Sus siervos le servirán, tendrán el privilegio de ser sus siervos aún en su presencia allí en el cielo. Hay muchos otros privilegios de los que habla la palabra del Señor. Fíjese Juan capítulo 12, versículo 26. Estas palabras creo que debieran ser más que suficientes para nosotros, para poder servirle con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Dice Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Mi servidor va a poder disfrutar de una manera especial de mi presencia. Donde yo estuviere, estará mi servidor. Y dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo realmente no tengo palabras humanas para poder expresar la grandeza de lo que se está diciendo aquí. Que el Padre Dios honre o tenga esa condescendencia de honrar a sus siervos es algo inmenso, que no llega a caber en mi mente finita, en mi mente humana. Allí Malaquías capítulo 3, simplemente lo menciono, ¿no? Malaquías capítulo 3, hay un tiempo en el que parece que los que andan desordenadamente, los que no tienen en cuenta a Dios, les va bien, prosperan y es más, hacen buen uso de su tiempo, y esto puede llegar a quizás desanimar a aquellos que están involucrados en la obra, y quizás por estarlo sufran distintas cosas, ¿no? Como pasaba con el apóstol Pablo, como decíamos al principio. Y en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 14, dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios,
¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Parece que les va bien, que está todo bien, que es mejor dejarse llevar, ¿no? Por demás es que sirvamos a Dios. Tan desanimados estaban, tanto había influido en ellos la situación. Pero luego, dice el versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y quiero invitarle a que si usted tiene un compañero de servicio, de ministerio, que está siendo fiel, no le ponga palos en la rueda, sino anímelo. Y esto es lo que hicieron cada uno. Eran pocos, eran un puñadito, pero entre ellos dijeron, vamos a servir a Dios, vale la pena. Y hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó. No solamente se escucharon entre ellos, sino que Jehová escuchó esto, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quizás ahora parezca todo lo mismo, quizás ahora no parezca muy ventajoso, y esto lleva a desanimarse a muchos, pero para el Señor, aquellos que le sirven, aquellos que le buscan, aquellos que le temen, aquellos que invierten en su obra son un especial tesoro, y en el día en que Él actúa los tiene especialmente en cuenta y los tendrá especialmente en cuenta, y entonces en aquel día va a ser fácilmente discernible la diferencia entre el que sirvió a Dios y el que no lo hizo. Quiero alentarle con estas palabras. El servicio al Señor es un privilegio enorme del que muchas veces no tenemos una noción, pero también hay un premio tremendo para aquellos que sirven al Señor. No es una paga económica, no es monetaria la ventaja, sino que es eterna, ¿no? Estamos haciendo tesoros en el cielo, donde los ladrones no hurtan, ¿no? Donde la polilla ni el orín no corrompen, ¿no? Muchas veces, como le dije, se ha hablado de las coronas y de los premios y del reconocimiento por servir al Señor, pero más que todo esto, debe ser una motivación para nosotros, para el servicio. La motivación debe ser otra. Fíjese Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. En tercer lugar, quiero hablar de la propulsión del servicio. ¿Qué quiero decir con propulsión? Bueno, aquello que mueve el servicio, el motor de nuestro servicio, aquello que impulsa nuestro servicio. ¿Qué debe ser? Fundamentalmente, Hebreos capítulo 12, versículo 28, es muy conocido. Dice, viene hablando también de los privilegios que hemos recibido como hijos de Dios. Tremendos privilegios, otra vez, que no llegamos a dimensionar, pero llega al versículo 28 y dice, así que, por todo esto que hemos recibido, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La propulsión para el servicio, ¿qué debe ser lo que impulsa nuestro servicio? Lo que vamos a recibir, lo que Dios nos va a dar, sí, en alguna medida debe serlo, pero aún más que eso debe ser mirar hacia atrás y ver lo que hemos recibido y el costo que el Señor ha pagado para que nosotros podamos recibir todo lo que hemos recibido. Después usted puede leer los versículos anteriores y realmente nos damos cuenta del privilegio que hemos recibido por medio del sacrificio de Cristo, por su sangre derramada. Y nosotros recibiendo tantos privilegios de manera inmerecida, dice el escritor de Hebreos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Es decir, la gratitud debe ser aquello que impulse nuestro servicio. Y lamentablemente y crudamente hablando, la falta de servicio, la falta de hermanos involucrados en la obra, la falta de siervos
lo único que hace es manifestar falta de gratitud. Porque si realmente fuéramos conscientes de lo que hemos recibido, si hubiera gratitud en nuestro corazón por lo que el Señor hizo por nosotros, ello nos llevaría a servir al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Como les escribe Pablo a los Corintios, ¿no? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, teniendo en mente la misericordia, la gracia, el perdón, los favores que Dios nos ha dado, que hemos recibido de Él, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Si no estoy sirviendo como debo a Dios, es porque no estoy siendo agradecido, estoy siendo desagradecido al Señor. Esta debe ser la propulsión del servicio. Hemos visto el privilegio de servir, hemos visto el premio por servir, hemos visto la propulsión para servir, pero también aquí, enganchando un poquito con lo que hemos leído, quisiera que estemos viendo la preparación para servir. A veces se habla de un Dios de gracia y se deforma la gracia de Dios. Creemos que, bueno, Dios es amor, Dios es un Dios de gracia que perdona y bueno, podemos estar agradecidos y podemos estar entusiasmados y querer servir a Dios. Pero para poder servir a Dios correctamente debe haber una preparación. El contexto de toda la carta esta a los hebreos viene hablando de sacrificios, de sacerdocio y de todo lo demás. Y los hebreos tenían bien en claro que un sacerdote, un levita, para poder servir en el templo, el servicio sagrado, debía prepararse previamente. Había toda una serie de ritos de purificación y de preparación para que cada uno de ellos pueda acercarse a Dios. Claro que Cristo ya nos perdonó, claro que Él derramó su sangre y nos perdonó de nuestros pecados. Esto ya lo ha tratado el escritor de los Hebreos, pero aún así dice que tenemos que tener gratitud a Dios y mediante ella servirle, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Dios del Antiguo Testamento no cambia, Él es inmutable, sigue siendo el mismo, ¿no? Y Él es santo, y no podemos acercarnos como queremos delante de Él. Nos acercamos a través de Cristo, nos acercamos al trono de la gracia para poder servirle, pero no podemos hacerlo como se nos antoja, debemos hacerlo con temor, con reverencia. Romanos capítulo 6 es muy claro al respecto. Dice que antes servíamos a la inmundicia, pero ahora mediante la santificación debemos servir a la justicia. Es decir, antes hacíamos lo que queríamos y servíamos al pecado, pero ahora debemos servir a la justicia. Es decir, si no hay santificación en mi vida, si no estoy en medio de ese proceso y no estoy hablando de servir a Dios de una manera perfecta, humanamente hablando. No es perfección, es excelencia, es poder ir siendo transformado, ir siendo santificado, es poder reconocer que en mi vida hay cosas que cambiar y poder cambiarlas por el poder de Dios obrando en mí. Si no hay santificación, no estoy sirviendo a Dios como debo servirle. Si no estoy siendo transformado, si no estoy humillado delante de la presencia de Dios, no estoy debidamente preparado, debidamente limpio para poder servirle. Hechos capítulo 6 también es bastante claro, ¿no? Había que servir a las mesas, había todo un conflicto dentro de la iglesia y se van a separar 7 hermanos de entre la congregación para un trabajo muy sencillo que hacer: distribuir las donaciones diarias entre las viudas y los necesitados. Y los requisitos que se dan son muy estrictos, ¿no? ¿Cómo es esto? Si Dios es un Dios de gracia, ¿por qué tantos requisitos? ¿Por qué tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría? ¿Por qué tenían que ser gente de buen testimonio para poder servir a Dios? Y es que el servicio a Dios, y máximo cuando se trata de un servicio público, de un servicio que está siendo visto por todos, debe ser hecho como el Señor quiere, con temor, con reverencia, con buen testimonio. Debe ser hecho con la guía del Espíritu Santo, y el Señor va a proveer de las herramientas para poder efectuar ese servicio, ¿no? Y quiero llevarle a pensar también en esto, en cómo hemos estado
sirviendo al Señor, si realmente lo hemos hecho preparados o simplemente hemos estado sirviendo al Señor a nuestra manera, a como nos sale, y quizás perdiendo el tiempo, porque hablábamos del premio, ¿no? de poder servir al Señor, y muchas veces llevamos adelante grandes ministerios, grandes estructuras, y tenemos mucha gente involucrada, pero poca gente capacitada realmente para servir. Quizás es el otro extremo, ¿no? Involucrar gente, pero que no está dispuesta a dejar lo que tiene que dejar, a renunciar a lo que tiene que renunciar para poder servir al Señor como se debe. Y entonces acumulamos enormes montones de madera, heno y hojarasca que no sirven para nada, que solamente hacen bulto y que en realidad, como decía el Señor, el que no junta desparrama, ¿no? Y en muchos casos son para el tropiezo de muchos, porque están viendo, fulano de tal sirve, está en un ministerio público, está haciendo esto, está haciendo lo otro, pero si todos sabemos que su vida deja mucho que desear, que hay esto otro que corregir en su vida. Quiero invitarles a que cada uno de nosotros analice también lo poco o lo mucho que estamos haciendo para el Señor, y lo pongamos delante de su presencia y realmente digamos: Señor, yo no te he estado sirviendo con el temor, con la reverencia debida, porque tú eres fuego consumidor, tú eres un Dios santo, 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 y quiero servirte como es debido. Hemos visto 4 aspectos del servicio, quedan pendientes otros 4 para la próxima. Hemos visto el privilegio de servir, hemos visto el premio por servir, hemos visto la propulsión para servir y hemos visto la preparación para servir. Que el Señor encuentre en cada uno de nosotros siervos dispuestos a servirle, teniendo en mente el privilegio que es servirle, teniendo en mente el premio tremendo que vamos a recibir de poder servir al Señor. Cuando servimos al Señor de corazón, Él nos da más servicio para hacer, más trabajo para hacer, y eso también se va a cumplir aún en la eternidad. Tengamos gratitud por lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, y esa gratitud nos va a llevar a servir, a dar todo al Señor de todo nuestro corazón, pero también estemos dispuestos a servirle como debemos. El Señor es un Dios de gracia, pero también es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que merece no las obras nuestras, no un servicio mediocre, sino que merece realmente todo de parte nuestra, y que nosotros seamos santificados, purificados, transformados a la imagen de su Hijo. Cuando Él fue bautizado para comenzar su ministerio público, el Padre testificó de Él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Solamente en la medida que podamos parecernos a Él en todos los órdenes y aún en nuestro servicio a Dios, hemos de ser agradables a nuestro Dios. Vamos a terminar este tiempo en oración, y ojalá el Señor pueda estar hablando a cada uno de nuestros corazones a través de su palabra. Oramos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos las muchas gracias por, como decíamos al principio, el privilegio de ser tus hijos, pero porque está abierto a nosotros también el privilegio de ser tus siervos. No tenemos ningún mérito nuestro, no lo merecemos, es un privilegio inmenso, Señor, pero que cada uno de nosotros, conscientes de ese privilegio, de esa posibilidad que Cristo nos ha dado a través de su sangre, seamos agradecidos a ti y podamos servirte con todo nuestro ser, Señor, y que tú nos utilices en tu obra, Señor. Realmente queremos disfrutar de tu presencia, queremos disfrutar de lo que tú estás haciendo, ser parte de tu obra. Anhelamos, Señor, ese tiempo en que vamos a poder servirte en tu misma presencia, Señor, pero queremos hoy manifestar esa esperanza en lo que hacemos aquí y ahora, Señor, servirte según tú obres en cada uno de nosotros, Señor, y podamos abandonar lo que debamos abandonar y podamos vivir aquellas vidas que tú quieres de cada uno de nosotros. Nos postramos delante de ti y te alabamos
por el privilegio de ser tus siervos. Ojalá que tú estés viendo en cada uno de nosotros y sea escrito libro de memorias delante de ti para aquellos que te servimos y que anhelamos agradarte, anhelamos poner las manos en el arado e involucrarnos, Señor, en esta mies, en este trabajo para ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.